Evangelio de hoy. Lunes 15 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21, versículo 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo. Y los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él. Y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Jesús les respondió: También yo os haré una pregunta. Si me decís la respuesta, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos: del cielo, nos dirá: ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos: de los hombres, tememos al pueblo, porque todos consideran a Juan un profeta. Y respondieron a Jesús: No sabemos. Y él les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La autoridad de Jesús confrontada. En este pasaje, vemos a Jesús entrando al templo y siendo confrontado por los sumos sacerdotes y los ancianos, quienes cuestionan su autoridad. Esta escena nos invita a reflexionar sobre la fuente de la verdadera autoridad. Jesús no busca reconocimiento humano ni validación de quienes ostentan el poder terrenal, sino que actúa con la autoridad que proviene del Padre. Su poder no se basa en títulos, jerarquías o la aprobación de los hombres, sino en la coherencia entre su palabra y sus obras. La autoridad de Jesús no es impuesta ni violenta. Es reconocida en la justicia de sus acciones y en la verdad de su mensaje. Este contraste nos desafía a discernir entre la autoridad que es aparente y la autoridad que es legítima y transformadora. La pregunta de los líderes y la intención del corazón. Los líderes religiosos preguntan a Jesús con una intención clara: ponerlo a prueba y encontrar una razón para desacreditarlo. Su cuestionamiento revela cómo muchas veces las personas se enfocan en el poder externo y en la apariencia, en lugar de valorar la verdad y la rectitud de las acciones. Jesús, consciente de sus intenciones, no responde de inmediato, en cambio, plantea una pregunta que refleja la condición de sus interlocutores y los invita a mirar más allá de las apariencias. Esta actitud nos enseña que la verdad y la autoridad genuina se descubren en el corazón y en la coherencia, no en la presión social ni en la imposición de normas externas. La justicia y la autenticidad son siempre más poderosas que cualquier estrategia de manipulación. El discernimiento frente a la presión social. Jesús plantea la cuestión del bautismo de Juan, mostrando cómo los líderes se sienten atrapados entre la verdad y la opinión del pueblo. Este dilema refleja un principio espiritual fundamental. La presión social no puede ser un guía para la moral ni la fe. Los hombres temen al juicio de los demás, pero la verdad no depende del consenso ni de la popularidad. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestras decisiones y actitudes
Muchas veces cedemos ante el miedo, al rechazo o al juicio, en lugar de actuar según lo que sabemos, que es correcto y justo. Jesús nos muestra que la verdadera libertad consiste en actuar conforme a la conciencia recta y la verdad divina, independientemente de la opinión externa. La respuesta evasiva de los líderes, los sumos sacerdotes y ancianos no se atreven a declarar la verdad sobre el bautismo de Juan, porque temen perder su influencia o provocar la reacción del pueblo. Su silencio revela cómo la cobardía y el temor pueden bloquear la justicia y la verdad. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones. ¿Cuántas veces permanecemos callados ante la injusticia o la falsedad por miedo a las consecuencias? La historia de Jesús nos recuerda que la integridad exige valentía, que decir la verdad y actuar con coherencia a veces conlleva riesgos, pero es el camino hacia la libertad interior y la fidelidad a Dios. La autoridad que no necesita justificación. Jesús concluye sin responder directamente sobre su autoridad, mostrando que su legitimidad no depende de la aprobación humana ni de la validación externa. La autoridad verdadera se manifiesta en la coherencia entre palabra y obra, en la justicia y en el servicio desinteresado. Este mensaje nos enseña que la verdadera grandeza no necesita proclamación ni reconocimiento. Se evidencia en el impacto positivo y transformador de nuestras acciones. La autoridad espiritual se distingue de la autoridad mundana porque no busca control ni prestigio, sino la liberación y el bien de los demás, guiando con amor, paciencia y verdad. La relevancia del discernimiento en la vida cotidiana. Este pasaje también nos enseña a discernir la autoridad legítima en nuestra vida diaria. No todo aquello que se presenta como poderoso o influyente posee autoridad verdadera. Jesús nos invita a mirar las obras, la coherencia y la intención de quienes nos guían. El discernimiento espiritual nos protege de la manipulación, del orgullo y de la superficialidad. Nos llama a no dejarnos engañar por las apariencias, ni por quienes buscan reconocimiento, sino a reconocer la autoridad que se ejerce con justicia, amor y entrega desinteresada, siguiendo el ejemplo de Cristo. La interacción entre fe y valentía. Jesús enfrenta a los líderes religiosos con valentía, mostrando que la fe y la convicción profunda dan fuerza frente a la oposición. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de mantenernos firmes en nuestras creencias y valores, incluso cuando enfrentamos críticas, incomprensión o presión social. La verdadera fe nos da claridad y fortaleza interior, permitiéndonos actuar con integridad y serenidad. Y nos enseña que las dificultades no son obstáculos insuperables, sino oportunidades para crecer en confianza y coherencia espiritual. El valor de la coherencia personal. El ejemplo de Jesús nos muestra que la coherencia entre palabra y acción es fundamental para ejercer autoridad y ser un testimonio verdadero del reino.
La autoridad que se basa en la apariencia, en la manipulación o en el temor no perdura. Solo aquella que emana de la justicia, la verdad y la entrega desinteresada es transformadora. En nuestra vida cotidiana, esto nos invita a evaluar nuestras palabras, decisiones y acciones, asegurándonos de que estén alineadas con nuestros valores más profundos y con la voluntad de Dios, de manera que nuestra vida sea un reflejo auténtico del amor y la verdad divina. La autoridad basada en la verdad. Cuando Jesús evita responder directamente a los líderes, nos muestra que la verdadera autoridad no se sustenta en la defensa de sí misma ni en la justificación ante los demás, sino en la verdad y la coherencia con la voluntad de Dios. La autoridad humana muchas veces depende de la aprobación social, de la reputación o del temor que pueda generar. Pero la autoridad divina no necesita estas construcciones externas. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre cómo ejercemos nuestra propia autoridad en la vida cotidiana, nuestras decisiones, nuestra forma de guiar o enseñar, y nuestra manera de actuar en situaciones de liderazgo deben estar siempre arraigadas en la justicia, la honestidad y el bien común, siguiendo el ejemplo de Cristo. La relación entre miedo y cobardía. El temor de los sumos sacerdotes y ancianos revela cómo el miedo puede paralizar incluso a quienes tienen poder. Su preocupación por la reacción del pueblo los lleva a evitar enfrentar la verdad y a permanecer en la indecisión. Esta situación nos invita a examinar nuestros propios miedos. ¿Cuántas veces no actuamos según la verdad? ¿O dejamos de defender lo justo por miedo al juicio, al rechazo o a las consecuencias? La fe nos llama a vencer el miedo con la confianza en Dios, entendiendo que actuar con integridad y coherencia espiritual es más valioso que la aprobación momentánea de los demás. La valentía que proviene de la fe nos permite enfrentar desafíos sin comprometer nuestros principios. La paciencia en el discernimiento. Jesús no responde de inmediato, sino que lleva a los líderes a un proceso de reflexión sobre sus propios actos y motivaciones. Esto nos enseña la importancia de la paciencia al discernir situaciones complejas. No siempre necesitamos respuestas inmediatas, a veces. El silencio y la observación permiten comprender mejor las intenciones y los caminos correctos a seguir. En la vida espiritual y cotidiana, la paciencia en el discernimiento nos ayuda a tomar decisiones más sabias, a evitar conflictos innecesarios y a actuar con justicia y claridad, dejando que la verdad y la coherencia se revelen en el momento adecuado. La fe que libera del juicio humano. El pasaje subraya que la aprobación o el rechazo de los hombres no determina la validez de la obra de Dios. Los líderes temen perder influencia sobre el pueblo. Pero Jesús muestra que la autoridad auténtica no depende de la popularidad ni del temor colectivo. Esto nos enseña que nuestra fe y nuestras acciones deben estar centradas en Dios y en la justicia, no en la opinión ajena.
La verdadera libertad espiritual surge cuando dejamos de vivir condicionados por el juicio de los demás y nos enfocamos en vivir de manera coherente con nuestra conciencia y con la voluntad divina. La coherencia como testimonio. Jesús nos enseña que la autoridad auténtica se manifiesta en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cada acción debe reflejar los valores que predicamos. Cada palabra debe estar respaldada por obras. Esta coherencia genera confianza, respeto y un testimonio sólido ante los demás. En nuestra vida cotidiana, este principio nos invita a ser consistentes en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en la manera en que actuamos frente a la adversidad. La coherencia no solo fortalece nuestra autoridad moral, sino que también nos convierte en instrumentos de transformación y ejemplo para quienes nos rodean. La justicia como fundamento de la autoridad. El pasaje subraya que la verdadera autoridad se fundamenta en la justicia y no en la imposición o el control. Jesús actúa con rectitud, sin manipular ni intimidar, mostrando que la autoridad justa se ejerce a través del bien, la equidad y la verdad. Esto nos enseña a valorar la justicia por encima del poder y a buscar siempre el bien común en nuestras acciones. La autoridad que libera y transforma no oprime. No busca reconocimiento ni egoísmo, sino que promueve la paz, la equidad y la dignidad de los demás, reflejando el reino de Dios en la vida diaria. La valentía en la enseñanza. Jesús enfrenta a los líderes religiosos con serenidad y claridad, enseñándonos que la valentía y la firmeza no requieren confrontación agresiva, sino coherencia, sabiduría y confianza en la verdad. Esta valentía nos recuerda que defender lo correcto no implica imponerse, sino actuar con integridad y justicia, aun cuando nos enfrentamos a oposición. En nuestra vida, la valentía se traduce en decisiones éticas, en coherencia moral y en la disposición de mantenernos firmes en nuestros valores, siguiendo siempre la guía de Dios sin dejarnos intimidar por las circunstancias externas. El poder del silencio reflexivo. El silencio de Jesús ante la pregunta directa de los líderes nos muestra que no todas las situaciones requieren respuesta inmediata. El silencio puede ser un instrumento poderoso para reflexionar, enseñar y conducir a otros al discernimiento. En la vida espiritual, aprender a escuchar y observar antes de reaccionar nos permite tomar decisiones más conscientes, evitar conflictos y actuar con sabiduría. El silencio también nos enseña humildad, paciencia y la capacidad de valorar la verdad por encima de la necesidad de imponer nuestra opinión. La confrontación en el templo. En este pasaje, Jesús entra al templo y es confrontado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, quienes cuestionan la autoridad con la que actúa. Este encuentro nos invita a reflexionar sobre la verdadera fuente de autoridad.
Jesús no busca reconocimiento humano, ni la aprobación de los líderes religiosos, sino que actúa desde la autoridad que le otorga Dios. Su poder no se basa en jerarquías, títulos ni temores colectivos, sino en la coherencia entre sus palabras y acciones. Esta escena nos enseña que la autoridad verdadera no necesita justificación, ni recurrir a la imposición, sino que se manifiesta en la justicia, la verdad y la rectitud de quien la ejerce. La intención detrás de las preguntas. Los líderes religiosos plantean su cuestionamiento con una intención clara: desacreditar a Jesús y ponerlo a prueba. Su interrogatorio revela cómo muchas veces los seres humanos buscan manipular o controlar la verdad, en lugar de buscarla sinceramente. Jesús, consciente de esta intención, responde de manera que evidencia la condición del corazón de sus interlocutores. Nos enseña que la autoridad genuina se reconoce por la rectitud y la coherencia, no por la apariencia, ni por la manipulación. Este principio nos llama a examinar nuestras propias motivaciones y a actuar siempre con honestidad y transparencia, evitando engaños y manipulaciones. La prueba de discernimiento. Jesús responde planteando la cuestión del bautismo de Juan, un acto que revela la postura de los líderes y la disposición de sus corazones. Este momento nos recuerda la importancia del discernimiento en la vida espiritual y cotidiana. La verdadera comprensión no se obtiene apresuradamente, sino observando, escuchando y evaluando las intenciones y hechos de manera profunda. La habilidad de discernir nos protege de la influencia del poder injusto y de la opinión de masas, que no necesariamente refleja la verdad. Jesús nos enseña que la paciencia y la reflexión son esenciales para reconocer la verdadera autoridad y actuar con integridad. El miedo a la verdad. Los sumos sacerdotes y ancianos temen declarar la verdad sobre el bautismo de Juan, porque temen perder influencia sobre el pueblo o provocar su reacción. Este miedo revela cómo la inseguridad y la cobardía pueden impedir que la justicia y la verdad se manifiesten. Nos invita a examinar nuestros propios temores. ¿Cuántas veces permanecemos en silencio ante la injusticia por miedo al juicio o a la crítica? La fe nos enseña que la verdadera libertad surge cuando actuamos conforme a lo que es correcto, sin dejarnos dominar por la opinión ajena ni por la presión social. La autoridad que no necesita aprobación. Jesús no da una respuesta directa sobre su autoridad, demostrando que su legitimidad no depende de la aprobación humana, ni de la validación externa. La autoridad auténtica se manifiesta en la coherencia entre palabra y acción, en la justicia y en la entrega al bien común. Esto nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide por el reconocimiento ni por la fama, sino por la capacidad de transformar vidas, guiar con rectitud y actuar conforme
A los principios de Dios. La autoridad que libera inspira confianza. Construye y transforma. Mientras que la autoridad basada en miedo o poder temporal solo oprime y divide. La libertad frente a la presión social. Este pasaje nos enseña que la verdad y la fe no dependen de la opinión de los demás. Los líderes temen al pueblo y buscan evitar conflictos. Pero Jesús muestra que actuar con integridad y justicia no requiere aprobación externa. La verdadera libertad espiritual consiste en vivir conforme a la conciencia recta y a la voluntad de Dios, sin estar condicionados por expectativas sociales o temores colectivos. La fe auténtica nos libera del juicio humano y nos permite actuar con coherencia, valentía y transparencia en todas las áreas de la vida. La coherencia como fundamento de autoridad. La autoridad de Jesús se manifiesta en su coherencia. Sus palabras y obras son consistentes. Sus acciones reflejan la verdad y la justicia de Dios. Este principio es aplicable a nuestra vida cotidiana. Nuestra credibilidad, influencia y capacidad de liderar o enseñar dependen de nuestra integridad y de la alineación entre lo que decimos y lo que hacemos. La coherencia genera confianza, fortalece nuestra autoridad moral y nos permite ser testimonio auténtico del reino de Dios en cada acción, gesto o decisión que tomamos. La valentía de enfrentar la oposición. Jesús se enfrenta a los líderes religiosos con serenidad y firmeza, mostrando que la verdadera valentía no necesita imponerse ni recurrir a la fuerza. Este pasaje nos enseña que mantenernos fieles a la verdad y a nuestros principios requiere coraje, especialmente cuando enfrentamos oposición o incomprensión. La valentía espiritual no busca conflicto, sino actuar con integridad y rectitud, confiando en que la justicia y la verdad siempre prevalecerán. Mantener la coherencia y la firmeza en nuestras convicciones nos convierte en instrumentos de transformación y ejemplo para los demás. El silencio como herramienta de discernimiento. El silencio de Jesús ante la pregunta directa demuestra que no siempre es necesario dar respuestas inmediatas. El silencio puede ser una poderosa herramienta para la reflexión, el discernimiento y la enseñanza. Nos invita a escuchar, observar y evaluar cuidadosamente antes de reaccionar, cultivando la paciencia y la prudencia en la vida espiritual y cotidiana. Aprender a guardar silencio nos permite actuar con sabiduría, evitar conflictos innecesarios y mantener la coherencia con nuestros valores y la voluntad de Dios. La entrada de Jesús al templo y la confrontación. Al entrar Jesús al templo, los sumos sacerdotes y ancianos se acercan para cuestionar su autoridad. Esta escena refleja la tensión entre la verdad divina y las estructuras humanas de poder. Los líderes religiosos, preocupados por mantener su influencia, buscan desacreditarlo. Jesús, sin imponerse ni recurrir a la violencia, se enfrenta con serenidad y sabiduría. Nos invita a reflexionar sobre cómo a menudo las personas con poder temen la verdad que los cuestiona. Y nos recuerda que la verdadera autoridad no se impone,
sino que se reconoce en la coherencia entre palabra y acción, en la justicia y en la entrega sincera al bien de los demás. La intención del cuestionamiento. La pregunta de los líderes sobre la autoridad de Jesús no nace de una búsqueda sincera de la verdad, sino de la intención de atraparlo. Esto nos muestra cómo a menudo los seres humanos buscan manipular situaciones para proteger intereses personales en lugar de buscar justicia. Jesús no se deja atrapar en sus trampas. Su respuesta invita a la reflexión y al discernimiento, enseñándonos que la autoridad auténtica se reconoce por la rectitud del corazón y la coherencia de las acciones, y no por la apariencia ni la opinión pública. La confrontación en el templo y la búsqueda de autoridad. Cuando Jesús entra al templo, se enfrenta a los sumos sacerdotes y ancianos que lo interrogan sobre la autoridad con la que actúa. Esta confrontación nos muestra cómo la verdad divina muchas veces choca con las estructuras humanas de poder, que buscan mantener su control e influencia. Jesús, sin recurrir a la fuerza ni a la manipulación, demuestra que su autoridad proviene de la coherencia entre palabra y obra, de la justicia y de la entrega al bien de los demás. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. La autoridad auténtica no se impone ni se sustenta en títulos, reconocimiento o miedo, sino en la integridad, la rectitud y la coherencia de nuestras acciones. La intención detrás de la pregunta de los líderes. Los sumos sacerdotes y ancianos no buscan sinceramente entender a Jesús. Su interrogatorio es un intento de atraparlo y desacreditarlo. Esto refleja cómo muchas veces los seres humanos acercan la verdad con motivos egoístas, buscando controlar o manipular a los demás. La respuesta de Jesús, llena de prudencia y sabiduría, nos enseña que la verdadera autoridad no se deja atrapar por juegos de poder ni por la malicia de otros. La enseñanza central es que la integridad, la coherencia y la autenticidad son los pilares de toda autoridad legítima, tanto espiritual como moral. La prueba del bautismo de Juan. Al preguntar sobre el bautismo de Juan, Jesús confronta a los líderes con la necesidad de discernimiento. La cuestión no es solo histórica o doctrinal, sino que revela la disposición del corazón humano para aceptar la verdad. Este pasaje nos enseña que el discernimiento requiere valentía. No basta con conocer lo correcto, sino que debemos tener la capacidad de asumirlo y aplicarlo en la vida. La duda y la indecisión de los líderes muestran cómo el miedo y la búsqueda de aprobación pueden nublar el juicio, y nos recuerdan la importancia de mantenernos firmes en la verdad y la coherencia. El miedo a la reacción del pueblo. Los líderes temen declarar la verdad, porque podrían perder influencia o provocar la reacción de la gente. Este miedo evidencia cómo la inseguridad y la búsqueda de aceptación pueden impedir que la justicia y la verdad se manifiesten. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones. ¿Cuántas veces callamos ante la injusticia? ¿Por temor al rechazo o al conflicto? Jesús nos enseña
Que la verdadera libertad espiritual surge cuando actuamos conforme a la justicia y la verdad, confiando en que la rectitud siempre prevalecerá sobre la opinión de los demás. La autoridad que no necesita defensa. Jesús evita responder directamente sobre su autoridad, demostrando que su legitimidad no depende de la aprobación humana. La verdadera autoridad se reconoce por la coherencia, la justicia y la rectitud de quien la ejerce. Esto nos invita a examinar nuestra propia vida, nuestra autoridad personal y espiritual debe fundamentarse en la honestidad, la justicia y el amor, y manifestarse en la capacidad de transformar vidas y guiar a los demás con rectitud, siguiendo el ejemplo de Cristo. La libertad frente a la presión social. El pasaje nos enseña que la verdad y la fe no dependen de la opinión de los demás. Los líderes temen al pueblo, pero Jesús muestra que la libertad auténtica surge cuando actuamos con integridad y coherencia, guiados por la verdad y la voluntad de Dios. No debemos vivir condicionados por la aprobación ajena ni por la presión social. La verdadera libertad espiritual consiste en actuar con rectitud y coherencia, confiando en que la justicia y la verdad son más poderosas que cualquier temor o expectativa externa. La coherencia como base de la autoridad. La autoridad de Jesús se evidencia en la coherencia entre palabra y obra. La coherencia es fundamental en nuestra vida cotidiana. Nuestras palabras y actos deben estar alineados con nuestros valores y principios. Esta integridad genera confianza, fortalece nuestra autoridad moral y nos convierte en testimonio vivo del reino de Dios. Cuando nuestras decisiones y acciones reflejan rectitud y autenticidad, transformamos nuestro entorno y guiamos a otros por el camino del bien. La valentía frente a la oposición. Jesús mantiene firme su postura frente a la presión de los líderes religiosos, enseñándonos que la verdadera valentía no requiere agresión, sino coherencia, integridad y confianza en la verdad. Defender la justicia y actuar con rectitud demanda fortaleza espiritual, especialmente cuando enfrentamos críticas, incomprensión o adversidad. La valentía auténtica consiste en sostener nuestras convicciones, confiando en que la justicia y la verdad prevalecerán, y que nuestra coherencia será un testimonio duradero para quienes nos rodean. El silencio como herramienta de reflexión. El silencio de Jesús ante la pregunta directa nos enseña que no siempre es necesario dar respuestas inmediatas. El silencio puede ser una expresión de prudencia, reflexión y discernimiento. Nos permite observar, analizar y comprender antes de actuar, evitando decisiones impulsivas o conflictos innecesarios. En la vida espiritual, el silencio fortalece la humildad, la paciencia y la capacidad de valorar la verdad, recordándonos que la sabiduría muchas veces se revela a través de la espera y la reflexión profunda. La confrontación de Jesús en el templo. Al entrar al templo,
Jesús es interrogado por los sumos sacerdotes y ancianos sobre la autoridad con la que actúa. Este momento refleja la tensión entre la autoridad divina y las estructuras humanas de poder que buscan mantener su control. Jesús no necesita justificar su autoridad ante los hombres, porque su legitimidad se basa en la coherencia entre palabra y obra, en la justicia y en la rectitud de sus acciones. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. La verdadera autoridad no se impone ni depende del reconocimiento, sino de la integridad, la transparencia y la fidelidad a la verdad. La intención detrás del cuestionamiento. Los líderes religiosos plantean su pregunta con la intención de atraparlo y desacreditarlo ante el pueblo. Este acto revela cómo la verdad muchas veces es confrontada con motivos egoístas y manipuladores. Jesús responde con prudencia y sabiduría, mostrando que la autoridad auténtica no se deja engañar, ni perturbar por los intereses de otros. La enseñanza es clara. La coherencia, la autenticidad y la integridad son los pilares de toda autoridad verdadera. Y debemos cultivar estos valores en nuestra vida cotidiana para ejercer influencia positiva y justa. La prueba de discernimiento del bautismo de Juan. Al plantear la cuestión sobre el bautismo de Juan, Jesús invita a los líderes a un examen profundo de su corazón y de sus intenciones. Esta pregunta no solo evalúa hechos históricos, sino la disposición del espíritu humano para aceptar la verdad. Nos recuerda que el discernimiento requiere valentía y claridad. No basta con conocer lo correcto, sino que es necesario asumirlo y aplicarlo en la vida diaria. La duda y la indecisión de los líderes revelan cómo el miedo y la búsqueda de aprobación pueden nublar el juicio y nos enseñan a mantenernos firmes en la coherencia y la rectitud. El miedo y la inseguridad de quienes detentan poder. El temor de los líderes a declarar la verdad surge por el riesgo de perder influencia sobre el pueblo y enfrentar su reacción. Esto evidencia cómo la inseguridad y el deseo de aceptación pueden impedir que se actúe con justicia. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones. ¿Cuántas veces permanecemos callados ante la injusticia por temor a las consecuencias? Jesús nos enseña que la libertad espiritual y la verdadera grandeza surgen al actuar conforme a la justicia y la verdad, sin dejarnos paralizar por la opinión de los demás. La autoridad que no necesita defensa. Jesús evita responder directamente sobre su autoridad, demostrando que su legitimidad no depende de la aprobación humana ni de la necesidad de justificarse. La autoridad auténtica se reconoce por la coherencia, la rectitud y la justicia de quien la ejerce. Esto nos invita a examinar nuestra vida, nuestra autoridad personal y espiritual debe fundamentarse en la honestidad, la justicia y el amor, manifestándose en la capacidad de transformar vidas y guiar con rectitud, siguiendo siempre el ejemplo de Cristo.
La libertad frente a la presión social. El pasaje nos recuerda que la verdad y la fe no dependen del juicio de los demás. Los líderes temen al pueblo. Pero Jesús nos enseña que la libertad auténtica surge cuando actuamos con integridad y coherencia, guiados por la verdad y la voluntad de Dios. No debemos vivir condicionados por la aprobación ajena ni por la presión social. La verdadera libertad espiritual consiste en actuar con rectitud y coherencia, confiando en que la justicia y la verdad son más poderosas que cualquier expectativa externa. La coherencia como base de autoridad. La autoridad de Jesús se evidencia en la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Este principio es fundamental para nuestra vida diaria. Nuestras palabras y actos deben estar alineados con nuestros valores y principios. La coherencia genera confianza, fortalece nuestra autoridad moral y nos convierte en testimonio vivo del reino de Dios. Cuando nuestras decisiones y acciones reflejan integridad y rectitud, transformamos nuestro entorno y guiamos a otros hacia el bien, mostrando que la autoridad auténtica transforma y construye. La intención oculta de los líderes. Los sumos sacerdotes y ancianos plantean su pregunta con un objetivo oculto: desacreditar a Jesús. Este hecho revela cómo muchas veces las personas acercan la verdad con intereses egoístas, buscando manipularla o controlarla para proteger su posición. La prudencia de Jesús, al responder, nos muestra que la verdadera autoridad no se deja atrapar por engaños ni por la malicia de los demás. Esta enseñanza nos recuerda que la integridad, la coherencia y la autenticidad son los pilares de toda autoridad legítima, y que debemos cultivarlos para actuar con rectitud en nuestra vida espiritual y cotidiana. La prueba del bautismo de Juan. Al plantear la cuestión del bautismo de Juan, Jesús invita a los líderes a un examen profundo de sus corazones y de sus intenciones. La pregunta no solo evalúa hechos históricos, sino la disposición del espíritu humano para reconocer la verdad y actuar en consecuencia. Este pasaje nos enseña que el discernimiento requiere valentía y claridad. No basta con conocer lo correcto, sino que es necesario asumirlo y aplicarlo en la vida diaria. La duda y la indecisión de los líderes revelan cómo el miedo y la búsqueda de aprobación pueden nublar el juicio, recordándonos la importancia de sostenernos firmes en la coherencia y en la rectitud. El miedo y la inseguridad de quienes detentan poder. El temor de los líderes a declarar la verdad surge del riesgo de perder influencia sobre el pueblo o provocar su reacción. Este miedo evidencia cómo la inseguridad y el deseo de aceptación pueden impedir que la justicia y la verdad se manifiesten plenamente. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones. ¿Cuántas veces callamos ante la injusticia? ¿Por temor a la crítica o al rechazo? Jesús nos enseña que la libertad espiritual y la verdadera grandeza surgen al actuar conforme a la justicia y la verdad, sin dejarnos paralizar por la opinión de los demás. La autoridad que no necesita defensa.
Jesús evita responder directamente sobre su autoridad, demostrando que su legitimidad no depende de la aprobación humana ni de la necesidad de justificarse. La autoridad auténtica se reconoce por la coherencia, la rectitud y la justicia de quien la ejerce. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestra vida, nuestra autoridad personal y espiritual debe fundamentarse en la honestidad, la justicia y el amor, manifestándose en la capacidad de transformar vidas y guiar con rectitud, siguiendo siempre el ejemplo de Cristo. La libertad frente a la presión social. El pasaje nos recuerda que la verdad y la fe no dependen del juicio de los demás. Los líderes temen al pueblo. Pero Jesús nos enseña que la libertad auténtica surge cuando actuamos con integridad y coherencia, guiados por la verdad y la voluntad de Dios. No debemos vivir condicionados por la aprobación ajena ni por la presión social. La verdadera libertad espiritual consiste en actuar con rectitud y coherencia, confiando en que la justicia y la verdad son más poderosas que cualquier expectativa externa, y que nuestra fidelidad a la verdad nos fortalece incluso en medio de la oposición. La coherencia como fundamento de autoridad. La autoridad de Jesús se evidencia en la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Este principio es fundamental para nuestra vida cotidiana. Nuestras palabras y actos deben estar alineados con nuestros valores y principios. La coherencia genera confianza, fortalece nuestra autoridad moral y nos convierte en testimonio vivo del reino de Dios. Cuando nuestras decisiones y acciones reflejan rectitud y autenticidad, transformamos nuestro entorno y guiamos a otros hacia el bien, mostrando que la autoridad auténtica construye, ilumina y transforma. La valentía frente a la oposición. Jesús se mantiene firme ante la presión de los líderes religiosos, enseñándonos que la valentía no se mide por la confrontación física, sino por la integridad y la firmeza en la verdad. Defender la justicia y actuar con coherencia exige fortaleza espiritual, especialmente cuando enfrentamos críticas, incomprensión o adversidad. La valentía auténtica consiste en sostener nuestras convicciones con confianza, sabiendo que la justicia y la rectitud prevalecerán, y que nuestro ejemplo puede inspirar y transformar la vida de quienes nos rodean. La confrontación en el templo, poder y verdad. Jesús es interrogado por los sumos sacerdotes y ancianos sobre la autoridad con la que actúa. Este encuentro refleja la tensión entre la autoridad divina y las estructuras humanas, que buscan preservar su poder y control. Los líderes temen perder su posición y buscan desacreditarlo, mostrando cómo la verdad suele enfrentarse a intereses egoístas y manipuladores. Jesús, sin perder la calma ni recurrir a la fuerza, demuestra que su autoridad no depende del reconocimiento humano, sino de la coherencia entre palabra y obra, de la justicia y de la fidelidad a la voluntad de Dios. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. La verdadera autoridad se sostiene en la integridad y en la capacidad
de transformar vidas con rectitud y amor. La intención oculta de los líderes religiosos. La pregunta de los sumos sacerdotes y ancianos no busca la verdad, sino crear una trampa para Jesús. Este acto revela cómo las personas a menudo buscan manipular la realidad y controlar a los demás por miedo a perder influencia. La prudencia de Jesús al responder demuestra que la autoridad auténtica no se deja atrapar por engaños, ni se somete a la malicia de los demás. La enseñanza es que la integridad, la coherencia y la autenticidad son la base de toda autoridad verdadera. Y debemos cultivar estas virtudes para actuar siempre con justicia y rectitud en nuestra vida espiritual y diaria. La prueba del bautismo de Juan, discernimiento y honestidad. Jesús plantea la cuestión del bautismo de Juan como una prueba de discernimiento para los líderes. La pregunta va más allá de un asunto histórico. Busca revelar la disposición del corazón humano para aceptar la verdad y actuar con honestidad. Nos recuerda que el discernimiento requiere valentía. No basta con conocer lo correcto, sino que es necesario asumirlo y aplicarlo en la vida cotidiana. La duda y la indecisión de los líderes muestran cómo el miedo y la búsqueda de aprobación pueden nublar nuestro juicio y nos enseña a sostenernos firmes en la coherencia y en la rectitud de nuestras acciones. Este pasaje nos invita a profundizar en la comprensión de la verdadera autoridad y el discernimiento espiritual. Jesús nos muestra que la autoridad auténtica no depende de títulos, reconocimiento o temor, sino de la coherencia entre palabra y obra, de la rectitud y de la fidelidad a la voluntad de Dios. Frente a la presión social, el miedo al rechazo o las intenciones egoístas de otros, la verdadera autoridad se mantiene firme, prudente y coherente, guiando con justicia y amor. El interrogatorio de los sumos sacerdotes y ancianos revela cómo la intención del corazón humano influye en la capacidad de reconocer la verdad. Nos invita a examinar nuestras propias motivaciones, a discernir con valentía y a actuar con integridad, sin dejarnos paralizar por la inseguridad ni por la opinión de los demás. La coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos es la base de una vida íntegra, y es la que nos permite influir positivamente en nuestro entorno. Jesús nos enseña que la valentía no se mide por la confrontación externa, sino por la firmeza en defender la justicia y la verdad, incluso cuando otros cuestionan o critican. Su silencio frente a las provocaciones de los líderes nos recuerda que la prudencia y la reflexión son herramientas esenciales para actuar correctamente y con sabiduría. La espera, la contemplación y la introspección fortalecen nuestro juicio y nos ayudan a responder de manera justa y coherente en cada situación de la vida. La libertad espiritual también es un tema central en esta reflexión. Actuar con rectitud y verdad, sin depender de la aprobación externa ni ceder ante la presión social, nos permite vivir con autenticidad
y fortaleza interior. Jesús nos enseña que la fidelidad a la verdad y la justicia nos libera de la necesidad de complacer a todos y nos convierte en agentes de transformación positiva, capaces de inspirar y guiar a quienes nos rodean con amor y respeto. La coherencia, la integridad y la valentía forman el corazón de nuestra autoridad personal y espiritual. Cada decisión, cada palabra y cada acción que tomamos debe reflejar estos valores, convirtiéndonos en testimonios vivos de rectitud y justicia. La influencia que ejercemos sobre otros tiene su raíz en la autenticidad de nuestra conducta y en la firmeza con la que mantenemos nuestros principios, tal como Jesús nos lo muestra en su ejemplo. El pasaje también nos enseña que el discernimiento es esencial. La capacidad de evaluar nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones, y de reconocer la verdad incluso cuando resulta incómoda o desafiante, nos permite actuar con justicia y coherencia. La reflexión, la meditación y la búsqueda de la verdad son herramientas que fortalecen nuestra autoridad y nos ayudan a vivir de manera íntegra y responsable. Jesús nos demuestra que el servicio, la guía y la enseñanza con amor y coherencia son los verdaderos signos de liderazgo. La autoridad que construye y transforma se manifiesta en la disposición a escuchar, a acompañar y a orientar, siempre guiada por principios de justicia y rectitud. Cada gesto, cada palabra y cada acción pueden ser un reflejo de esa autoridad que busca el bien común y la promoción del amor, la paz y la verdad. Finalmente, este pasaje nos recuerda que la grandeza espiritual no se mide por el poder o la influencia que poseemos, sino por nuestra capacidad de servir, guiar y transformar vidas con rectitud y amor. Jesús nos llama a desarrollar una autoridad basada en la coherencia, la valentía y el discernimiento, siendo testigos de justicia y ejemplos de integridad en todas nuestras acciones. En conclusión, Mateo nos enseña que la verdadera autoridad es silenciosa pero firme, valiente pero prudente, coherente pero humilde, y siempre orientada al servicio, al amor y a la transformación positiva de nuestro entorno. Vivir según estos principios nos permite crecer espiritualmente, influir de manera constructiva y reflejar el ejemplo de Jesús en cada aspecto de nuestra vida cotidiana.